En 2016 se celebra el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Reconocido como máximo representante de las letras españolas, su presencia sigue viva en la sociedad del siglo XXI. Una vida azarosa propia de su tiempo le llevó a ser soldado, cautivo, recaudador de impuestos, poeta y dramaturgo, espejo de la sociedad española de los siglos XVI y XVII. Pero fue su ingenio como novelista lo que le permitió trasladar a sus creaciones literarias una realidad y una ficción que le han valido el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Los escasos datos conservados sobre la persona de Miguel de Cervantes y la calidad de sus obras literarias han contribuido a crear una imagen del escritor cercana a la leyenda y al mito. Durante muchos años se ignoró hasta el lugar de nacimiento, pero gracias a las referencias aparecidas en el libro de Aedo, se buscó y finalmente se localizó su partida de bautismo. La vida de Cervantes se sitúa entre su bautismo en Alcalá de Henares en 1547 y su muerte en Madrid en 1616. Hijo de Leonor de Cortinas y Rodrigo Cervantes, cirujano de profesión, pasó su infancia y juventud en diferentes ciudades españolas. Sus primeros poemas se publican en 1569, dentro de una recopilación en honor de la difunta Isabel de Valois. Pero será la década de 1570, la que pasa Miguel de Cervantes surcando las aguas del Mediterráneo, la que marcará la visión, la mentalidad y la obra literaria del escritor alcalaíno, así como su propia existencia. Son también sus años más oscuros y desconocidos, pero dejarán su huella en sus escritos y en la forma de entender el mundo y su sociedad. El Mediterráneo, los otomanos y los musulmanes, ya sean magrebíes, orientales o peninsulares, están presentes en el trato de Argel, los baños de Argel, el gallardo español, en las dos partes de Don Quijote, la española inglesa, la gran sultana y el Persiles. Como otros muchos hombres de su generación que voluntaria o forzosamente tuvieron que integrar este complejo espacio que se caracteriza por vivir entre la paz y la guerra, pasó toda su vida recordando el duro combate naval de Lepanto, su convalecencia en tierras italianas, sus acciones de espionaje en Orán, la conquista del fuerte de la Goleta en Túnez, la dura vida de las galeras y de los hombres que las mueven, las vejaciones de los cautivos, sus memorables intentos de fuga y los especiales lazos de relación que unen a los desheredados apresados entre las empinadas calles de Argel. Las novelas de Cervantes fueron en general bien acogidas por el público, pero a pesar de la calidad de todas ellas, El Quijote es sin duda la que alcanzó más éxito. El Quijote fue enseguida traducido al francés, al inglés, al italiano y tomado como modelo en unos lugares como simple sátira, en otros como matriz que servía para dar forma a la nueva novela. De hecho, los historiadores de la literatura están conformes en que la de Cervantes es la primera novela moderna, la que inicia un ciclo en la narrativa que llega hasta hoy. La novela fue modelo de esquema narrativo, de percepción moderna de la narración, alejándose de los moldes de la épica y de la historia. Titularse Historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha forma parte del proyecto de ruptura con esos géneros literarios, para dar forma a la mencionada novela moderna. Desde el siglo XVIII se reconoce a Cervantes como el autor más destacado de las letras españolas, modelo para poetas y novelistas, una influencia que se prolonga en el tiempo y llega hasta el siglo XXI. Pero Cervantes traspasó las fronteras de la literatura y forma parte de la cultura española. En sus obras aparecen referencias a la naturaleza, el paisaje, la alimentación, la medicina, la vida de los cautivos, el entorno rural y la vida de la corte, todo ello transmitido con un lenguaje rico en registros, vocabulario y expresiones tanto cultas como populares. Sus personajes y sus historias han servido de inspiración para composiciones musicales, se han utilizado de ejemplo para estudios de botánica o de medicina, aparecen nombres de animales e incluso hay referencias en disciplinas más recientes como la nanotecnología. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde su creación en 1940,
Ha promovido las investigaciones sobre Cervantes y ha contribuido a un mejor conocimiento de su vida y de su obra. Creó el Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica. Es editor de la única revista española dedicada al genio de nuestras letras, Anales Cervantinos, y en su red de bibliotecas y archivos se reúnen algunos ejemplares únicos y otros raros y valiosos de ediciones y estudios sobre la vida y la obra del príncipe de los ingenios. El CSIC empezó a reunir su colección cervantina en los años 40 y hoy en día tiene ediciones desde el siglo XVII hasta nuestros días. En los últimos días también hemos incorporado nuevas ediciones y nuevos estudios. Las obras de los siglos XVII, XVIII y XIX se conservan en el depósito de colecciones patrimoniales, mientras que los estudios y las ediciones recientes forman parte de la colección de libre acceso. Una de las ediciones más importantes que conserva el CSIC es la edición del Quijote que se realizó en Londres en 1738. Lord Carteret, un lord inglés muy cercano a la realeza, quería tener en su colección un Quijote de acuerdo con sus ideas estéticas y realizó un proyecto en el que encargó tanto la edición a una de las imprentas más importantes del momento como los grabados a los dibujantes y grabadores más destacados. Además, tiene de particular esta edición que delante de lo que es el texto de Cervantes se incluyó por primera vez un estudio que es La vida de Miguel de Cervantes realizada por Gregorio Mayans. Esta edición en 4 tomos se considera especialmente valiosa por los grabados que son a página completa y que fueron encargados a dibujantes importantes como Van der Bank y a grabadores muy especializados en este tipo de obras. Además, se editó en cuarto mayor, con un amplio margen, con letras muy claras y el resultado ha sido una edición muy preciada desde el momento en que salió a la luz, en 1738, hasta nuestros días. Además, conservamos otras colecciones y obras editadas también en España, como las ediciones de Sancha o de Ibarra. En este caso tenemos un ejemplar publicado por Sancha en 1777 y que incluye ya la vida de Cervantes Saavedra realizada por Gregorio Mayans para esa primera edición del 38 que hemos mencionado antes. Conservamos también ediciones de Ibarra y de gran prestigio, pero también otras quizá menos destacadas, como la de Alonso y Padilla, que incorpora también grabados, pero ya no son a página completa, sino que están incorporados dentro del texto. Un texto a 2 columnas y con menos claridad y amplitud que en el ejemplar que hemos estado viendo antes. Todavía anterior al ejemplar de Londres tenemos el ejemplar realizado en León de Francia por Bonardel, que también tiene bastantes grabados y les dedica la página completa. Son simplemente algunos de los ejemplos que podríamos destacar de la colección cervantina del CSIC y que suma más de 800 ediciones, de las cuales 331 son del Quijote y el resto de todas las demás obras de Cervantes, ya que están completamente representadas en la colección del CSIC. En la sala de libre acceso de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás se pueden encontrar las ediciones más recientes de las obras de Cervantes y los investigadores pueden ir directamente a los estantes y utilizar los libros. Además de las ediciones, encontramos también estudios, todos los estudios impresos en papel desde 1960 hasta nuestros días, y todos los que se han publicado en versión electrónica los tienen accesible a través de los ordenadores que también encuentran en estas salas de acceso libre. La incorporación de la biblioteca y el archivo de don Francisco Rodríguez Marín amplió considerablemente los fondos sobre Cervantes al añadir documentos únicos como el manuscrito sobre las fiestas en pausa del siglo XVI, sellos conmemorativos, fotografías y dibujos del concurso celebrado para erigir el monumento a Cervantes en la Plaza de España,
además de un amplio número de manuscritos, borradores de textos y correspondencia entre los más destacados humanistas de la primera mitad del siglo XX. La colección cervantina del CSIC, en permanente crecimiento, se ha convertido en una fuente ineludible para investigadores y especialistas en Cervantes. Parte de este crecimiento se debe a la incorporación de los estudios realizados por el personal científico de la institución y de las novedades de Editorial CSIC. El Quijote y el pensamiento teórico literario en 2008 o la obra Usa Cervantes en 2009 son ejemplos destacados. La serie 23 de abril dedicó su número 4 en 2009 a la obra de Joaquín Álvarez Barrientos, Cervantes, Monumento Nacional, y la de 2016 vuelve a estar dedicada a nuestro autor más célebre. Pero más allá de las ediciones y estudios filológicos e históricos, encontramos a Cervantes en otras disciplinas. La institución Milà i Fontanals preparó la grabación sonora de Entre aventuras y encantamientos. El Real Jardín Botánico ofrece un recorrido por las plantas en la obra de Cervantes. El Museo Nacional de Ciencias Naturales puso el nombre de Fridicus Quijote a un coleóptero y en el Instituto de Ciencias de los Materiales encontramos el Nanoquijote, un homenaje a Cervantes desde la nanotecnología. Como contribución al cuarto centenario de la muerte de Cervantes, el CSIC organiza conferencias, visitas guiadas, exposiciones, conciertos y una nueva contribución científica con la publicación de una edición de Viaje del Parnaso, un estudio sobre las plantas en las novelas cervantinas. La obra Una ingeniosa locura, libros y erudición en Cervantes, de Alfredo Alvar, dentro de la colección 23 de abril, y se propone, además, la difusión en acceso abierto de las publicaciones sobre Cervantes editadas con anterioridad en papel. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes. Por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Ninguna ciencia en cuanto a ciencia engaña, el engaño está en quien no la sabe.